Ok, bienvenidos a un video más de análisis de señales y sistemas, y en esta ocasión vamos a hablar de algunas de las propiedades que tiene la transformada de Laplace. En el video anterior pues lo que hicimos fue encontrar algunas pares de transformadas. Tomamos algunas señales representativas en el tiempo continuo, de las que son más comunes en el análisis de señales y sistemas, y les aplicamos la transformada de Laplace y encontramos su equivalente en el dominio de Laplace y definimos la tabla de pares de transformadas. En la parte final del video anterior pues logramos, vislumbramos una propiedad que nos ayudaba a calcular algunos de esos pares de transformadas sin tener que hacer la integral, y en ese sentido pues vamos a discutir algunos de esas propiedades que tienen. Cuando nosotros tomamos una señal f, digamos, y le aplicamos esta integral de Laplace, pues obtenemos, la transformamos, obtenemos la función f de s en el dominio de Laplace. Bueno, esas son señales, son funciones del tiempo continuo. Pero ¿qué sucede cuando nosotros tenemos un sistema? Bueno, un sistema, si recordamos de las primeras partes del curso, pues también es una transformación. Toma una señal de entrada, le hace algo y la convierte en la señal de salida. Entonces, para nosotros matemáticamente este modelo de sistemas entrada-salida son operaciones sobre funciones, sobre señales. Entonces, de este lado tenemos coleccionadas algunas de las señales, o sea, de las operaciones más comunes con señales del tiempo continuo. Y por supuesto, si nosotros transformamos la señal operada, por ejemplo, aquí tenemos f de t, asumimos que su transformada existe y que nos va a entregar la función f de s. Bueno, ¿qué pasará cuando nosotros tenemos un sistema que la desplace hacia adelante o hacia atrás en el tiempo? O sea, que la retarde o que la adelante. Bueno, pues vamos a ver, por ejemplo, aquí t0 pues es un valor de desplazamiento horizontal, o sea, desplazamiento sobre el eje del tiempo, y depende del signo que nosotros elijamos. Si nosotros elegimos el signo positivo, estamos adelantando la señal f de t, y si nosotros elegimos el signo negativo, la estamos retrasando. Aquí pues tenemos las operaciones de escalamiento de la señal en el eje del tiempo también, o sea, aquí con este número real a positivo, si nosotros multiplicamos el argumento por a, de hecho es mayor que 1, lo que va a pasar es que el fenómeno sucede más rápido. Entonces estamos haciendo una compresión en el eje del tiempo. Si nosotros tenemos el mismo número mayor que la unidad, pero ahora dividimos el argumento, entonces tenemos una dilatación en el eje del tiempo. Nuestro fenómeno sucede más lento. Aquí, si nosotros invertimos el signo del argumento, pues es la reflexión en el tiempo. Estas son las operaciones clásicas que nosotros requerimos cuando trabajamos, por ejemplo, con la integral de convolución. Ok, pero pues también podemos derivar a una señal. Es decir, debería existir un sistema que al conectarle yo como entrada f de t me entregue su derivada, le llamaría derivador. También debería existir un sistema en el que pues cuando le pongamos como entrada la función f de t, la salida sea la integral de esa función. Entonces ese sería un integrador. Además, pues sí, particularmente en este renglón, la clase pasada, vimos que si nosotros multiplicamos por una exponencial decreciente, aquí ya es algún número real, como estamos poniendo aquí más menos, pues vamos a exigir que sea un número real positivo. No sé, okay, que sea un número real positivo. Entonces, pues cuando quisiéramos preguntarnos por un número real negativo, pues solo escogemos el signo menos. Entonces, ¿qué pasa si yo multiplico una función por una señal exponencial creciente o decreciente? En este caso, pues estoy pensando en un sistema que cuando le pongo a la entrada f de t, pues la multiplica por alguna señal exponencial y me entrega la salida, o sea, la señal f de t multiplicada por esta exponencial. Y pues también me puedo dar cuenta que puedo tomar dos señales f y g y multiplicarla cada una por una constante y pues sumar esos resultados. Entonces pues aquí tengo
operaciones de amplificación. A por F es una amplificación, B por G es otra amplificación, y luego sumo los resultados. Aquí también podríamos generalizar y poner más menos, pero bueno, vamos a dejarlo con el signo más. Lo demás no, o sea, la suma generaliza a la resta, porque pues si B fuera negativo, pues están restando en realidad. ¿Y qué otra cosa puedo hacer? Pues tomar dos señales y calcular la convolución entre ellas, que sería tomar esta integral. Bueno, si transformo todas estas operaciones, si las pongo aquí en la integral de transformada, pues vamos a obtener algunos resultados, digamos, interesantes y pues además bastante útiles. Entonces vamos a proceder a encontrar algunos de estos. Quizás en esta clase pues no hagamos todos, pero pues vamos a comentar algunos por lo menos, y en un video posterior pues calculamos los que nos hayan faltado. Entonces todo con este objetivo, o sea, cuando nosotros transformemos una operación, pues en cierta forma estamos transformando, o sea, cambiando de dominio la representación del sistema. Y pues la operación que representa en el dominio del tiempo va a resultar en una operación correspondiente en el dominio de Laplace. Entonces igual voy a obtener un par de transformadas de Laplace, pero en esta ocasión pues me va a generar una tabla, igual que la vez anterior, una tabla de pares de transformadas. Y pues vamos a ver que en este caso van a ser operaciones, o sea, en el lado del tiempo continuo voy a tener ciertas operaciones, o sea, alguna de estas en el dominio del tiempo continuo. Aquí está el tiempo, vamos a ponerle tiempo así, de C de continuo, y de este lado pues voy a tener sus correspondientes operaciones en el dominio de Laplace. Entonces en el dominio de Laplace, y a esta tabla, en vez de llamarle tabla de pares de transformadas, le voy a llamar tabla de propiedades, aunque generalmente pues en algunos libros se incluyen como parte de la tabla de pares de transformadas, pero aquí pues vamos a ponerle ese nombre, ¿no? Propiedades, tabla de propiedades. De la transformada de Laplace. Ok, entonces pues vamos a empezar con la que tenemos aquí, y las voy a tomar al mismo tiempo. Nada más hay que comentar que no puedo tomar más y menos en un solo sistema, o sea, o adelanta o atrasa, pero sí podemos ver cuál sería el equivalente, pues sustituyendo esta fórmula, bueno, esta expresión en la transformada de Laplace. Entonces vamos a comenzar con esa. Entonces si transformamos, ya sabemos que la transformada de f es f mayúscula de s. Entonces pues vamos a transformar su desplazamiento horizontal, ya sea de adelanto, ya sea de atraso. Entonces ok, pues tenemos que sustituirlo en la definición de transformada de Laplace. Aquí tendríamos f de t más un desplazamiento o menos un desplazamiento por e a la menos st de t. Entonces pues ¿qué es lo que vamos a hacer? Tenemos que reducir esta expresión a esta expresión de aquí, o sea, a la definición de transformada de Laplace. Bien, pues entonces aquí fácilmente vemos que tenemos que hacer un cambio de variable. Aquí vamos a escoger una variable, digamos, t mayúscula, que sea igual a t minúscula del tiempo, por supuesto, más o menos t0. Sin embargo, t0, como vemos aquí, es una constante. Pues esto implica que el diferencial de t minúscula pues es igual al diferencial de t mayúscula, porque el diferencial de t0, ya sea positivo o negativo, pues es 0.
t0 es una constante. Entonces esto es por una parte. Y por otra parte, ¿qué sucede con los límites de la integral? Pues vamos a ver qué obtenemos. Como vamos a cambiarnos a algún valor adecuado, entonces pues aquí tenemos que despejar. Tenemos que eliminar la variable t. Y entonces pues nos queda que t es igual a t mayúscula, pero aquí le cambiamos el signo. Si tuviéramos más, pasa como menos. Si tuviéramos menos, pasa como más. Y entonces obtenemos esta cuestión. Y pero aquí hay una cosa muy importante que aclarar. Yo no puedo tomar esta transformada así tal cual. Porque, pues, si yo tengo una función, digamos, seno, por ejemplo, seno de omega t, pues nosotros sabemos que cuando la consideramos en términos de la transformada de Laplace, bueno, quizás, bueno, ok, con la función seno. Quizás no es tan gran ejemplo, pero vamos a ver. Yo tengo esta función y por supuesto este seno es válido para todo el tiempo, está oscilando también acá atrás del cero, pero en tiempos negativos. Pero mi transformada de Laplace lo único que considera es cuando tengo o sea, de 0 hacia el infinito. Entonces prácticamente lo que tengo es que la transformada que calculamos la vez pasada, esta que decía que la transformada de seno de omega t era igual a omega sobre s cuadrada más omega cuadrada, pues en realidad era la transformada de seno de omega t, pero por el escalón unitario u de t. Entonces esto pues es transparente porque la definición va de 0 al infinito. Pero si nosotros desplazamos la función seno únicamente, o sea, ¿a qué me refiero? Que si nosotros tomamos la función seno, y la desplazamos, vamos a decir que la desplacemos, no lo sé, solo pi medios, pero hacia atrás, o sea, la vamos a adelantar un tiempo correspondiente a pi medios, pues entonces esta señal pues nos va a quedar así. Y ahora se convierte en un coseno. Pero pues vamos a ver qué pasó con la forma de onda. O sea, la forma de onda, ahora si nosotros la sustituimos en esta integral, pues lo que obtenemos es esta forma de onda correspondiente al coseno. Y lo que eso quiere decir es que pues estamos alterando en toda esta parte. Aquí pues esta no corresponde, no va a ser integrada y entonces no es la misma señal desplazada. Por esa razón, aquí nada más vamos a hacer hincapié en que cuando estamos transformando esta señal, en realidad no la estamos transformando sola. La estamos transformando con un escalón unitario recorrido en una dirección adecuada. O sea que el escalón unitario tiene el mismo desplazamiento. Lo voy a escribir aquí junto a la señal f de t, porque hay que recordar, nuevamente lo voy a mencionar, aunque sea redundante, esta transformada en realidad corresponde a la transformada de seno de omega t por u de t. Entonces, nuevamente, ahorita bueno, vuelvo a hacer el dibujo para que nos quede más claro, pero aquí pues voy a escribir el escalón con el mismo desplazamiento, t más menos t0. Y entonces esta señal sí corresponde a este desplazamiento, hay que tener cuidado con eso. Nuevamente, vamos a suponer que tenemos la señal seno y que ahora la desplazamos al revés. O sea, ahora la retrasamos en vez de hacerla avanzar. Voy a poner ahí la señal senoidal, como la conocemos. Aquí tenemos una onda seno. Y antes del tiempo cero, pues
no importa cuánto valga, ¿verdad? O sea, no la consideramos. Pero si solo estamos hablando del seno de omega t, desde luego este seno tiene estas evoluciones para todo el tiempo, incluso para los tiempos negativos. Solo que pues mi definición de transformada de Laplace le recorta toda la parte anterior al cero en el tiempo. Bien, ahora imaginemos que quiero desplazar esta señal hacia la derecha. Bueno, lo que realmente quiero hacer, o sea, lo que esta operación dice, lo que realmente quiero hacer es desplazarla una cantidad de tiempo adecuado y que empiece después. Entonces, pues para que empiece después, yo tendría que recorrer este punto y todos los demás hacia la derecha. Entonces, pues tendría que tener esta oscilación y me la llevé hasta T0, o sea, la desplacé de 0 a T0. Pero si yo nada más le aplico el desplazamiento tal cual dice aquí, pues matemáticamente la señal seno es infinita. Entonces pues aquí me va a quedar, por ejemplo, de esta forma. O sea, si yo nada más digo, bueno, lo que estoy haciendo es que aquí es seno de omega t menos T0, pues en realidad estoy transformando otra señal distinta. No es la versión desplazada de mi señal original. Es una versión desplazada de un seno completo, con la parte causal para tiempos positivos y con la parte no causal. Estas líneas punteadas para tiempos negativos. Entonces, por esa razón, pues vamos a evitar esa cuestión multiplicándole precisamente el u de t en esta ocasión. Entonces, si nosotros aquí multiplicamos el u de t, ¿cuál es el efecto? Cancelamos de esta señal seno, cancelamos la parte no causal. Entonces, si nosotros le multiplicamos aquí el u de t menos T0, pues estamos multiplicando toda esta parte de la señal por un 1, pero toda la otra parte la estamos multiplicando por 0, y el efecto es que pues las oscilaciones que quiero transformar, que están desplazadas, quedan multiplicadas por 1, pero las que ya no quiero transformar, esta parte que correspondía a la parte no causal, pues se cancelan, quedan multiplicadas por un 0. Y entonces esta señal es en efecto la que quiero transformar. Por esa razón, pues en esta ocasión vamos a aumentarle este argumento, este u de t. Entonces, ese es uno de los detalles que hay que tener aquí cuidado. Entonces, vamos a continuar con nuestro cálculo ya que aclaramos esa situación. Y entonces, pues despejamos, en eso nos habíamos quedado, despejamos la variable del tiempo, y entonces, pues vamos a reemplazar los límites. ¿Ok? Entonces, pues vamos a proseguir con este cálculo, es decir, esta transformada, la que estamos calculando aquí. Obtuvimos esta expresión, pero ¿cuáles van a ser los límites? O sea, si yo cambio la variable, ¿cuáles son los límites? Pues t, aquí pues lo reemplazamos, digamos, toda esta cantidad pues me va a quedar t mayúscula. Entonces, ahorita hablamos de los límites. Aquí queda f de t mayúscula y aquí queda u de t mayúscula, desde luego. El diferencial de t, bueno, aquí, que es lo que obtenemos, e a la menos s, o sea, el kernel de Laplace muy importante, a la t, pero aquí, pues ya despejamos t en términos de la nueva variable t mayúscula, y nos queda esto. Diferencial de t, pues es lo mismo que el diferencial de t mayúscula. Ahora, cuando aquí t vale 0, en el límite inferior, ¿cuánto vale t mayúscula en el límite inferior? Pues más menos de 0. Y pues cuando t es infinito en el límite superior, pues el infinito, si le restamos o le sumamos una constante, sigue siendo infinito. Entonces pues no hay problema. Ok,
Esto parece que vamos a empezar a integrar desde t0, ¿cierto? Y si nosotros estamos eligiendo el desplazamiento negativo, o sea, nos estamos llevando la señal hacia la derecha, pues, ¿qué tenemos que escoger? Pues tenemos que escoger este signo, el menos, y aquí tendríamos que escoger pues el más. Si por el contrario nosotros queremos adelantar la señal, pues tenemos que escoger aquí el más, y tendríamos que escoger aquí el más, y tendríamos que escoger aquí el menos. Bueno, eso es lo que esta notación significa. Vamos a hacer esta integral. Y una vez más, para pecar de ser obvios, de que no quede nada sin explicar, aquí podemos expresar simple y sencillamente quién es esta integral, ¿verdad? O sea, digo, esta u es 1 o es 0, es un escalón unitario. Pero ¿para qué valores? Bueno, pues en el primer caso su argumento, t más o menos t0, pues tiene que ser mayor o igual que 0. Y en el segundo caso, t más o menos t0 tiene que ser menor que 0. Por supuesto podemos despejar y entonces mandamos el t0 con el signo contrario hacia el otro lado. Entonces voy a quitar de aquí el 0, voy a llevarme este t0, pero pues le invertimos los signos. Eso es lo que tenemos que hacer. Entonces aquí invertimos este más menos por menos más. Sí, parece tonto, pero acuérdense que aquí el que está arriba pues nos indica cuál es el que tenemos que seleccionar. O sea, arriba, aquí pues tenemos que seleccionar menos acá, si aquí escogimos el más. Si escogimos el menos, en cambio, pues entonces tenemos que escoger el más en esta representación. Bueno, ya se imaginan ustedes que en efecto, pues aquí voy a despejar. O sea, nos llevamos este término hacia el otro lado del signo, menor que, pero solo cambiamos, o sea, como lo cambiamos de signo, pues lo cambiamos de orden también. Entonces me queda menos más. Ok. Entonces, pues es 1 para cuando t es mayor o igual que esta cantidad, o 0 para cuando t es menor o igual que esta cantidad, cualquiera que sea el signo. Y pues eso quiere decir que este límite pues en realidad no va a influir, ¿verdad? O sea, va a valer un rato 0. O sea, aunque yo tenga aquí que integrar este escalón, pues va a valer un rato 0 hasta que me encuentre este valor, que es lo contrario a lo que dice aquí. Entonces, de todas maneras, si nosotros integramos, ¿qué es lo que nos vamos a encontrar? O sea, si proseguimos con nuestro cálculo, pues nos damos cuenta que aquí podemos separar y pues nos va a quedar que esta exponencial se separa en otras dos exponenciales. O sea, todo esto sería e a la menos st mayúscula sin ningún problema, y pues aquí sería e a la menos por menos más, pero menos por más pues es menos st0. Entonces esta no depende de t mayúscula, la podemos sacar de la integral. Entonces aquí nos queda e a la más menos st0 de la integral de más menos t0 hasta el infinito de f t u de t de t mayúscula. Ok, entonces estamos integrando en este eje t mayúscula, pero tenemos esta u de t mayúscula. Esa u de t mayúscula va a cancelar este límite. O sea, le vamos a tener que poner aquí un 0. O sea, si lo vemos detenidamente, u de t mayúscula en su propio eje, pues es 1 o 0, dependiendo de si t es mayor o igual que 0, o si t mayúscula es menor que 0.
Entonces, pues lo que aquí dice, pues no importa mucho. Además, pues ¿qué observamos? Me pueden decir, no, pero esto vale 1 desde, o sea, si yo escojo el más, o sea, si yo hubiera elegido el más, desde luego, o sea, hay una región, o sea, T0 no es 0, entonces, si no, la señal me queda igual. Entonces, pues hay una región en la que vale 1 y entonces ahí no tengo que integrar ese pedacito entre 0 en T, o sea, en el intervalo 0 hasta T0, pues no tendría que integrar nada cuando es positivo. Pero si nosotros elegimos este positivo, lo que estamos haciendo es irnos hacia atrás en el tiempo, y entonces pues nuestra señal, que se supone empieza en 0, vamos a imaginarnos que fuera esta señal, ahora pues la estamos empezando al revés, la estamos adelantando, y esto ya no es causal, es decir, este 0 aquí va a impedir que nosotros calculemos esto de aquí. Sin embargo, pues entonces pues no podemos hacer realmente eso. Entonces no tiene sentido, vaya, ¿no? Es decir, yo no puedo enviar una señal, no la puedo no la puedo adelantar de tal manera que la adelante hacia el pasado. Es decir, este video lo estoy haciendo el día de hoy, no lo pude haber hecho ayer. Lo voy a publicar después en YouTube, lo voy a publicar en cuanto lo termine y se cargue. No lo voy a cargar y voy a programar que la fecha de publicación sea hace una semana. Eso no lo puedo hacer. Entonces, por esa razón, pues aquí este escalón unitario vale 0, o sea, vale 0 antes de 0 y todo eso. Entonces, pues vamos a reemplazar ese límite. Vamos a reemplazar este límite pues por lo que debe ir ahí. O sea, si nosotros desplazamos de tal manera que no mandemos señales al pasado, pues aquí a lo más, o sea, el valor mínimo que voy a tener que integrar pues es el 0. Entonces, pues esto de aquí, me faltó este término, ¿verdad? Ciertamente. Entonces, aquí este UDT pues vale 1. Pero entonces vamos a decir que de 0 al infinito pues vale 1, pero me faltó e a la menos st mayúscula diferencial de t mayúscula. Entonces el resultado es e a la más menos st0. ¿Por qué cosa? Pues por la integral de 0 al infinito, y las variables de integración yo las puedo nombrar como pues a mí se me ocurra. Es decir, que aquí le puedo regresar t y aquí e a la menos st de t, y pues esto no es otra cosa sino la transformada de Laplace de f de t, entonces sería f de s. Ok, entonces cuando transformamos f de t más menos t0, o sea, cuando desplazamos en el tiempo, en el dominio de Laplace tengo que multiplicar por una exponencial conservando el signo del desplazamiento. Entonces aquí quedaría e a la más menos st0, t0 es una constante, por f de s. Esa sería mi transformada de Laplace correspondiente. O sea, desde luego está relacionada con la transformada de Laplace f de t, porque es la misma figura, la misma forma de onda, únicamente desplazada hacia adelante o hacia atrás en el tiempo. Entonces nosotros le multiplicamos esta exponencial con el signo apropiado. Entonces esa es una de las propiedades a las que me refiero aquí en lo de la transformada de Laplace. Y entonces, si nosotros tenemos la operación esta de aquí, si nosotros desplazamos en tiempo, aquí más o menos t0, pues aquí nos va a quedar que, o sea, vamos a tener que multiplicar en el dominio de Laplace de esta forma, siendo que a f de s le corresponde f de t. Y entonces pues aquí voy a borrar esta notación del sistema, ya cumplió su cometido.
Y lo único que estamos diciendo aquí es que pues de este lado sabemos que f de t se transforma en f de s. Entonces, sabiendo esto, pues esta de aquí se transforma en esta de la derecha, o sea, este desplazamiento en el tiempo corresponde a una multiplicación por este exponencial en el dominio de Laplace. Entonces, desde luego esto es equivalente, o sea, va en un sentido y en el inverso, es un par, es una tabla de propiedades de transformada de Laplace. Bueno, esta es de alguna forma la más quisquillosa en ese sentido, y la que también va a ser quisquillosa pues es esta de aquí, porque es su complemento, es la que se conoce como la propiedad dual. Entonces, bueno, vamos a borrar estos cálculos, vamos a hacer otra propiedad, a ver qué nos encontramos. Y vamos a hacer la siguiente, esta de la compresión del tiempo, así se le conoce. Entonces vamos a comprimir el tiempo, es decir que recordaremos que si f de t sucede de alguna forma, aquí lo voy a hacer rápido solo en este color, de 0 a t, vamos a imaginarnos que f de t tiene esta figura. Si nosotros multiplicamos su argumento por este es f de t, si nosotros multiplicamos su argumento por un valor positivo más grande que el 1, sucede más rápido este fenómeno, entonces pues va a ser esto de aquí. Esta sería f de a por t. Entonces es la compresión en el tiempo, está sucediendo más rápido. Ok, entonces, pero aquí pues no hay problema con desplazamientos que se salgan de o sea, que impliquen modificar el valor de el intervalo de integración. Aquí esa no tiene problema. Entonces, pues aquí lo único que hacemos es lo mismo que hacemos todas las veces, como dirían por ahí unos ratones muy famosos. Entonces, pues tenemos que resolver este problema. Nuevamente, nuestro objetivo es llevar esta fórmula en términos de esta otra fórmula, o sea, reducirla a esta. Y pues para eso ustedes se han de estar imaginando ya que vamos a hacer un cambio de variable muy similar. Ahora vamos a cambiar todo esto por t mayúscula. Entonces, desde luego aquí el diferencial de t mayúscula es igual a veces el diferencial del tiempo. Y pues en el límite inferior, es decir, aquí lo voy a poner aquí junto, cuando t es igual a 0, estamos en el eje t, pues ¿cuánto tiene que valer t mayúscula? A por 0, o sea, también 0, no hay problema. Aquí cuando t, esto es informal, ¿verdad? O sea, no puedo escribir t igual al infinito, pero bueno, vamos a abusar de la notación. Aquí pondríamos que esto implica que a por infinito, bueno, pues es infinito, sobre todo pues porque es positiva, ¿verdad? Podríamos argumentar que si a es negativa sería menos infinito, sería correcto, pero como desde aquí estamos diciendo que a es positiva, entonces esto implica también que t mayúscula pues tiende al infinito, vaya, ¿no? Entonces pues no estamos alterando nada, así que los límites nos van a quedar iguales, inclusive si cuando sustituyamos la nueva variable. Lo que sí es cierto es que tenemos que eliminar aquí t. Entonces pues de aquí despejamos, t es igual a t mayúscula sobre a. El diferencial de t pues le sucede algo parecido, es el diferencial de t mayúscula sobre a. Entonces hacemos esos reemplazamientos y aquí nos queda e a la menos s por t mayúscula sobre a, y aquí nos queda diferencial de t mayúscula sobre a. Bueno, si nosotros vemos, esta es una constante, la podemos sacar, nos queda 1 sobre a, y aquí tenemos la integral de 0 al infinito de f de t mayúscula, y aquí vamos a escribir este exponente de una forma un poco diferente. O sea, aquí vamos a escribir e a la menos, vamos a escribirlo así, s sobre a por t mayúscula diferencial de t mayúscula. ¿Verdad que sí se puede hacer eso? Claro que se puede. Bueno,
esta es la misma forma de la transformada de Laplace. La única diferencia es que en vez de llamarle variable s, ahora le estoy llamando variable s sobre a. Entonces, pues aquí nos queda 1 sobre a de la transformada de Laplace, o sea, de f, la transformada de Laplace de f, pero cuya variable es s sobre a. Entonces, comprimir en el tiempo, pues es expandir en el dominio de Laplace, porque aquí estamos dividiendo entre un valor más amplio que la unidad del argumento, es decir, sería análoga a esta operación, pero en el dominio de Laplace. Entonces, pues vamos a anotar nuestra fórmula. Aquí tenemos que si nosotros comprimimos el tiempo, o sea, tendríamos que anotar todo esto, ¿verdad? A es, aquí lo voy a poner así nada más, a es mayor que 1, entonces hacemos la compresión de tiempo. Pues aquí tenemos que, sabiendo que la transformada de f de t es f de s, pues tenemos que dividir entre a la transformada, y también a su argumento lo dividimos entre a. Entonces así obtenemos esta propiedad. ¿Qué será lo que obtengamos en esta de aquí? Pues tiene que ser muy parecido. Entonces, pues ya se imaginarán que lo que tenemos que hacer es un cambio de variable. Y ya hasta se están imaginando qué cambio de variable es este. Entonces, pues esto pues es sencillo, o sea, no es tan complicado. Más que cuando, o sea, solo hay que tener cuidado de ciertos detalles, como en el caso de la primera fórmula. Bueno, ¿cuál es el cambio de variable aquí? Exactamente ese que pensaron. T mayúscula es igual a t sobre a, y por lo tanto, pues si despejamos, t es igual a a minúscula por t mayúscula. Entonces, diferencial de t se va a reemplazar por a veces diferencial de t mayúscula. ¿Y qué pasa con los límites? Bueno, vamos a reemplazar desde luego esta expresión. Aquí nos va a quedar f de t mayúscula, como estamos acostumbrados, y aquí nuevamente si t vale 0, o sea, aquí t minúscula vale 0, pues también t mayúscula tiene que valer 0, nos queda 0 sobre a. Y si t es infinito y lo dividimos entre una constante, pues sigue siendo infinito, o sea, no podemos dividir lo que es infinito. Entonces, pues aquí tendríamos e a la menos s por t, pero t es a por t mayúscula, y el diferencial de t pues es a veces diferencial de t mayúscula. Entonces, nuevamente sacamos la constante a de la integral. Tenemos la integral de 0 al infinito f de t mayúscula e a la menos quién, bueno, pues menos a por s esta ocasión, por t mayúscula, es exactamente lo mismo. Y aquí nos queda diferencial de t, por lo tanto esto es la transformada de Laplace con esta nueva variable a por s. Entonces es a veces la transformada de Laplace de f de t, o sea, f mayúscula de s, pero con la nueva variable a s. Entonces, pues así de fácil. Aquí tenemos otra vez más que a es mayor que 1, y ahora dilatamos en el tiempo. Hacemos aquí, dividimos el argumento en el tiempo, pero eso equivale a amplificar, ¿verdad? O sea, tenemos que hacer más grande esta función con este coeficiente a. Aquí lo hicimos más pequeño en amplitud, pero lo dilatamos en su dominio. Aquí lo hacemos mayor en amplitud, pero lo aceleramos, o sea, lo comprimimos en su dominio. Entonces, pues aquí tenemos esta propiedad. Ok, bueno, ¿qué pasa con esta propiedad? Que es la que sigue, la de la reflexión del tiempo. Esta es la reflexión, la señal reflejada, que usamos mucho en la convolución.
Bueno, pues esa no la vamos a poder tratar con esta transformada, ¿cierto? O sea, si ahora queremos transformar f de menos t, pues tendríamos que sustituirla aquí como hemos hecho aquí como de costumbre. Pero pues como estamos evaluando, o sea, estamos integrando de 0 a t, de 0 al infinito, perdón, y antes de 0 pues es 0, es decir, estamos tratando con señales causales. Pues si nosotros queremos transformar cualquier señal con esta fórmula, estamos asumiendo que estamos transformando la señal f de t, pero pues antes del tiempo 0 esto vale 0. Entonces si nosotros la reflejamos, pues nos va a quedar, no sé, aquí estoy intentando hacer el mismo dibujo, pero nos va a quedar 0 de 0 al infinito. Pues entonces esto no lo vamos a poder calcular. Y eso tiene una lógica, porque pues no podemos hacer que la señal suceda al revés en el tiempo, que se vaya ahora viajando hacia el pasado. Entonces, sin embargo, pues matemáticamente la pudimos haber tratado, pero con la transformada bidireccional. Ahí sí podríamos haber tratado esta señal, esta transformada. Pero no vamos a utilizar esta transformada bidireccional en lo que resta del curso. Es muy rara las veces en las que esto tiene una aplicación en sistemas. Y entonces, pero realmente rara. Entonces, pues no lo vamos a considerar. Y pues simple y sencillamente, pues no la anotamos aquí. Pero si ustedes toman un libro de análisis de señales y sistemas avanzado, en términos de las transformadas izquierdas, o de las transformadas bidireccionales, o sea que tienen la parte izquierda más la parte derecha, pues ahí sí nos van a dar unas fórmulas, ¿no? Entonces también se puede, vaya, ¿no? Entonces vamos a caer en estos casos que son muy interesantes, el de las derivadas y de las integrales. Pero vamos a dejar estos dos casos y de la convolución para el siguiente video, porque requieren especial importancia. Entonces ahorita pues vamos a centrarnos en que tenemos aquí, y aquí vamos a centrarnos también en esta suma de señales moduladas, ¿no? O sea, por unas constantes. Eso va a ser relativamente sencillo, y cuando calculemos esto, pues vamos a concluir nuestro video. Entonces aquí, pues, ¿qué sucede? Si nosotros ya sabemos que la transformada de f de t es f de s, y queremos transformar esta señal, eso no tiene mayor problema. Es decir, ahí no tenemos que acomodar el eje de ninguna forma, porque pues esta señal estamos asumiendo también que pues es 0 antes de 0, es decir, por estos límites, pero las exponenciales fuera de eso no tienen problema, solamente pues el orden, ¿verdad? O sea, si el exponente es positivo o si el exponente es negativo, lo mismo que la vez pasada. Y entonces pues aquí vamos a integrar de 0 al infinito, y aquí pues vamos a escribirlo de esta forma, ¿no? Entonces e a la más menos, ese símbolo no me gustó, a por t, aquí f de t, el kernel de Laplace a la menos st de t. Y bueno, cierto, estas dos exponenciales están multiplicando, sus exponentes se suman, entonces queda la misma base, sus exponentes se suman sin problema. Entonces aquí esto es la integral de 0 al infinito de f de t por e a la menos más, bueno, vamos a ponerle así de esta forma,
sería menos, ¿cierto? Aquí tendríamos, para que nos quede menos s, aquí el signo tendría que ser menos multiplicado por s, pero entonces aquí menos nos tiene que quedar aquí más, menos por menos es más, y entonces aquí nos tiene que quedar un menos, menos por más nos resulta menos, y todo esto va por el tiempo diferencial del tiempo. Entonces aquí lo tenemos básicamente. Ok, bueno, ¿cómo resolver esta expresión? Pues en realidad vamos a pensar que ya sea que escojamos el signo menos o el signo más, dependiendo de en qué caso estemos aquí, pues esto en realidad es una variable S1. O sea, S1 es lo que hemos estado haciendo todo este tiempo. S1 es igual a S menos más por A. ¿Sale? Entonces, pues nos quedaría la integral de 0 a infinito de f de t por e a la menos s1t de t. Ok, pues esto no es más que f s1. Es exactamente lo mismo, solo que la variable se llama s1 en vez de s. Pero bueno, ¿quién es s1? Pues es s menos o más por a. Entonces, de hecho, eso fue lo que obtuvimos la vez pasada cuando dijimos bueno, e a la menos a por t, donde a es positivo, f de t, pues nos quedó o sea, aquí nos quedó f de s más a, o sea, el signo contrario. Y eso es lo que está pasando. Si nosotros aquí elegimos el positivo, aquí nos tenemos que quedar con el negativo. Si por el contrario hubiéramos elegido el negativo, pues nos resulta el positivo, que fue lo que mencionamos la vez pasada cuando calculamos la transformada de e a la menos a veces por t seno de omega t, donde ya conocíamos quién era la transformada de seno de omega t. Ok, entonces pues esta propiedad también tiene una expresión muy simple, y pues vemos que a es positivo, o sea, es mayor que 0, y que si nosotros entonces multiplicamos e a la más menos at por f de t, pues resulta en f de s menos más a. O sea que esto es el desplazamiento en el dominio de Laplace. Fíjense, estas dos propiedades son realmente muy parecidas. Desplazar en el tiempo es multiplicar por un exponencial con el signo adecuado en el exponente en el dominio de Laplace. Pero desplazar en el dominio de Laplace es multiplicar en el tiempo con un exponente también de signo adecuado, solo que pues es contrario. Aquí se conserva el orden de los signos cuando el desplazamiento es en el tiempo, y cuando no, el orden de los signos se invierte. Entonces ese tipo de propiedades se llaman propiedades duales. Son duales. Y así hay algunas más. Por ejemplo, estas dos son duales entre sí. Una implica acelerar en el tiempo y la otra implica que suceda más lento, es decir, ralentizar el tiempo. Entonces, una implica hacer la amplitud más pequeña, pero la duración más grande, y la otra sucede lo contrario, ¿verdad? La amplitud más grande pero la duración pues más pequeña en el dominio de Laplace. Entonces, estas dos propiedades son duales, y estas de aquí arriba y de abajo, las extremas, son duales entre sí, así se les conoce. Entonces, pues ya nada más nos queda esta expresión, y eso es también muy sencillo. Aquí pues prácticamente no tenemos que hacer la gran cosa. Lo voy a hacer aquí abajo, o sea, esto de aquí arriba lo vamos a hacer ya lo hicimos, vaya. Entonces aquí pues la transformada de Laplace de a por f de t más b por g de t, pues es lo siguiente: la integral de 0 a infinito de estos términos. Entonces pues es a por f de t
más b por g de t por e a la menos st de t. Bueno, aquí ciertamente estamos asumiendo que la transformada de Laplace de f de t es f de s, o sea, existe y es f de s. Pero aquí hay una nueva señal, g de t, entonces vamos a también asumir que existe la transformada de g de t, o sea que es una señal que tiene transformada de Laplace y que esa transformada es g de s, g mayúscula de s. Entonces, pues el resultado es obvio. Aquí la transformada de Laplace, si nosotros hacemos álgebra del lado de la expresión en la integral, pues nos damos cuenta que podemos hacer esto. O sea, aquí tenemos a por f de t por e a la menos st más b por g de t por e a la menos st, todo esto por dt. Y las propiedades de las integrales son tales que pues podemos separarlas en sumas. Aquí hay una suma. O sea, si el integrando es una suma de términos, o sea, la integral de una suma es la suma de las integrales de cada término, eso es básico. Y además las constantes salen de las integrales, también eso es básico. Entonces la primera integral nos queda a, y aquí tenemos 0 hasta infinito la integral de f de t e a la menos st de t, más la segunda integral, pero también sacamos su constante, sería b por la integral de 0 a infinito de g de t e a la menos st de t. Pero claro, esta integral de aquí es la transformada de f, que es f de s, multiplicada por a. Y esta integral de aquí es g de s. Entonces aquí es la transformada de g. Aquí nos queda más b por g de s. Entonces, recapitulando un poco, o sea, escribiendo esto de otra manera, un poquito diferente, la transformada de Laplace de a por f de t más b por g de t, pues resulta en a por f de s, pero f de s es la transformada de f de t. Y más b por g de s, o sea, que es la transformada de Laplace de la señal g de t. Entonces, ¿qué está pasando? No solo estamos separando la suma, o sea, el operador de la transformada de Laplace pues cumple el principio de superposición, de tal manera que la suma la podemos separar, la suma dentro del argumento, dentro del operador, la podemos separar como sumas de cada operando, vaya. Y por otro lado, también, ¿qué podemos hacer? Podemos sacar las constantes de la transformada, o sea, del operador. Aquí pues sacamos esta y sacamos la b. Entonces eso es el principio de homogeneidad, ¿no? Es homogénea. Y si algo es homogéneo y cumple el principio de superposición, le llamamos lineal. Por lo tanto, la transformada de Laplace es un operador lineal. Y esta es una característica muy importante. Ok, entonces pues es lineal, ¿sale? Lo que decimos aquí es que si tenemos a por f de t más b por g de t, pues se transforma en a por f de s más b por g de s. No hay problema. Cumple el principio de superposición y el de homogeneidad. Entonces,
pues nos queda pendiente la de la derivada, la de la integral y la de la convolución. Bueno, por este video eso ha sido todo. Entonces, pues las propiedades de la transformada de Laplace estamos viendo que están relacionadas con las operaciones más comunes que yo puedo hacer en el tiempo continuo. Por supuesto, estas no son todas, solo son las más comunes. Pero hay también tablas muy grandes donde vienen estas propiedades de la transformada de Laplace. Entonces, en muchos libros vienen muchas más. Son como las tablas de identidades trigonométricas. Hay algunas que traen 300, 400. Cuando uno en la memoria pues trae si acaso algunas 4 o 5, tal vez, no sé, ¿no? 10 identidades trigonométricas. Entonces, pues no hay que tener miedo de recurrir a esas tablas, para eso están. Aquí pues vemos cómo es que se deducen estas fórmulas y vamos a utilizar estas propiedades en algunas ocasiones, puesto que son muy útiles. Bueno, eso es todo por esta ocasión. Cuídense mucho y nos vemos en el próximo video.